Dice así: una muestra desconocida de cobre 2 más. Subrayemos una vez. Un rojo y la América. Es una muestra desconocida de cobre 2 más. Con rojo. Dio una absorbancia de 0.2 en un análisis de absorción atómica. Listo. Luego se mezclaron 1 mililitro de solución que contenía 100 partes por millón de cobre 2 más con 95 mililitros de desconocido. Y se diluyó a 100. Ajá. Ya. Y la mezcla se diluyó a 100 mililitros. Bueno, la absorbancia de la nueva solución fue de 0.5. Entonces, en ese primer párrafo, pues, se tiene 1 mililitro. Este mililitro que viene siendo, pues, un patrón. Entonces, le dice que ese mililitro tiene 100 ppm, o sea que si queremos saber cuántos microgramos hay, pues ahí tendríamos 100 microgramos sobre mililitro, y o sea que tendríamos ahí pues 100 microgramos. Y si estos 100 microgramos los pasamos a miligramos, pues hacemos la conversión correspondiente a 1000 microgramos, son 1 miligramo. Entonces tendríamos en total 0.1 miligramos de cobre 2 más, que conocemos, pues porque eso es lo que le agregó. Y aparte de eso, pues este 0.1 miligramos de cobre se agregaron a los 95 mililitros pues, de la muestra desconocida, ¿no? Muestra desconocida. Y esa muestra, pues tiene la muestra como tal, ¿no? Dice una muestra desconocida dio una absorbancia. Y esa muestra, pues se diluyó a 100 mililitros. A todo eso que tenemos ahí, todo eso se diluyó a 100 mililitros. Y el total de todo, pues me da, según esto, 0.5 de absorbancia. 0.5 de absorbancia. Y aparte pongamos lo que dice ahí, la muestra, una muestra de cobre, una absorbancia con todos esos sentidos. Es una muestra. Y la muestra, aparte de eso, la muestra de cobre 2 más, me da una absorbancia de 0.12 centímetros. O sea, con el estándar me da 0.5 y la muestra me da 0.5 y la muestra solita me da 0.12 centímetros. Dice A. Vamos a poner A. Entonces, ahí ya sabemos qué es lo que nos pueden pedir ahí. Es de la concentración cobre 2 más inicial, cobre 2 más inicial, de que o sea, estas cosas sería. Ajá, bueno. Para la concentración final. Cobre 2 más final.
por la final. Eso es lo que están pidiendo. Después de la dilución, las unidades de concentración son ppm, o sea que darla en ppm. Bueno, pues ustedes conocen bien que hay una expresión que dice que volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, ¿sí? Entonces digamos que el volumen 1 es el inicial, por concentración inicial, ¿cierto? Esto va a ser igual a volumen final por concentración final. Es lo mismo. Entonces despejamos, simplemente podemos decir que eh, podemos afirmar lo siguiente, que la concentración final, ¿sí? Concentración de cobre 2 más, es un más que parece un 7. Concentración de cobre 2 más, una mejor. La concentración de cobre 2 más final, ¿cierto? Pues va a ser igual a ¿qué? A la concentración inicial, ¿cierto? Concentración de cobre 2 más inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Listo, usted despeja ahí y dice entonces que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a ese volumen inicial. ¿Cuánto es el volumen inicial? 95 mililitros, ¿cierto? Que es lo que están diciendo acá. 95 mililitros. Y lo divide por el volumen, que es 100. Es lo que nos están diciendo que al final son 100 mililitros. Por la concentración de cobre más inicial. Ya uno lo ha expresado porque le están denotando la concentración inicial desconocida de cobre 2 más inicial. Escriba una expresión. Están viendo es que escriba la expresión para concentración final. Y esa sería esta. Esta que estamos viendo acá. Que la concentración de cobre 2 más final sería igual al volumen inicial sobre el volumen final por la concentración inicial. Ya, esa sería la respuesta de la primera, de la A. Entonces, ahora miremos la B. La B dice, esto no vamos. La B dice, de manera similar escriba la concentración final cobre estándar, o sea, agregado, designando como concentración de estándar final, o sea, la concentración del estándar final de cobre. Eso es lo que están preguntando ahí. Entonces, hacemos esa inicial por la concentración inicial, ¿cierto? Va a ser igual al volumen final por la concentración final. La misma historia. Entonces, ¿qué hago ahí? Sería simplemente decir que esa concentración que están pidiendo ahí del final del cobre estándar agregado, entonces sería igual a esta expresión, ¿cierto? Esto va a ser igual a la concentración del estándar inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Entonces, ¿cuánto vale el estándar inicial? ¿Cuánto vale el estándar inicial? La concentración en ppm. 100 ppm, aquí lo que estoy señalando. Entonces sería 100 ppm y lo multiplico por el volumen
mililitro, porque es un mililitro siempre este mililitro, ¿cierto? Sobre 100, porque se diluyó, fue a 100. El volumen final es 1 mililitro sobre 100 mililitros. Eso es lo que están diciendo. ¿Cierto? Un ppm. ¿Cierto? Lo mismo, o sea, simplemente eso que ustedes ya conocen de hace mucho tiempo, esas formulaciones. Y la parte C, ¿qué dice la parte C? Encuentre el cobre 2 más inicial en lo desconocido, o sea, allá el cobre, mejor dicho. ¿Cierto? Angie. O sea, hallar el cobre 2 más en la muestra. En la muestra. ¿Cómo lo designan aquí? Dice, bueno, inicial, encuentre el cobre inicial en lo desconocido. Bueno, está. El cobre inicial en lo desconocido. Listo. En lo desconocido. Listo, entonces vamos a la pantallita aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues a usted le dieron absorbancia, ¿cierto? Ahí se la dieron. Ahí hablaron de que la absorbancia de la muestra solita es 0.262 y la absorbancia de la muestra más el estándar es 0.5, ¿cierto? Ya aquí borro este número. Aquí es 0.5. 0.5. Bueno, listo. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Ustedes bien saben de que pues partimos del principio de que la absorbancia 1 sobre la absorbancia 2 va a ser igual a epsilon 1 por el paso óptico 1 por la concentración 1, ¿cierto? Sobre actividad molar o epsilon 2, el paso óptico 2 por la concentración 2. Y pues se supone que ambos, tanto el epsilon como el paso óptico son constantes. Entonces decimos que esto es igual a la concentración 1 por la concentración 2. Entonces basándonos en esa formulita, muy sencilla, son puras divisiones. Entonces decimos de que voy a desconectar esto. Basándonos en eso, entonces decimos que la acción de la muestra, o sea, la inicial es 0.2 sentidos sobre la absorbancia 2, que es 2, pues ¿cuánto era? 0.5. 0.5. Es lo que colocamos ahora y lo vimos arriba en el ejercicio. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la concentración 1, que es igual a cobre 2 más inicial sobre la concentración del estándar, ¿cierto? Final más lo que hallamos de la concentración inicial arriba, expresada pues, o la concentración final, perdón, que la expresamos aquí arriba, de cobre 2 más, esta. Eso nos coloca ahí 95 sobre 100, pues sería 0.95 cobre 2 más inicial. Aquí sería 0.95 cobre 2 más inicial. Ya, listo. Eso sería la concentración de cobre 2 más final. Pues, a esos que están pidiendo eso. Entonces, simple, pues se hace un despeje, ¿no?
el despeje correspondiente. Pues estoy dando aquí la pantallita porque... Bueno, decía yo que esto es matemática de allá, de bachillerato. Ustedes simplemente es aplicar la formulita y ya lo demás es carpintería. Entonces despejamos y decimos que la concentración, la concentración de cobre 2 más inicial se multiplica por 0.5, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0.262 por, pongo entre paréntesis, la concentración final del estándar más la concentración final del cobre 2 más, que es equivalente a 0.95 por la concentración de cobre 2 más inicial. Listo. Entonces, esto a su vez va a ser igual a 0.62 por la concentración del estándar final más 0.62 por 0.95. ¿Cuánto es? Hagan la operación. ¿Cuánto es eso? 0.262 por 0.95. Angie. Suma 0,24 ¿qué? De eso. Y eso va a ser igual por la concentración de cobre 2 más inicial. Entonces, pues le colocamos orden a esta ecuación. De hecho, pues este es lo mismo aquí. Cobre 2 más 0.5, ¿cierto? Y colocamos, le colocamos orden a la ecuación y decimos que 0.5, bueno, es lo mismo ponerlo al otro lado o a este lado. Cobre 2 más. Aquí está el revés. Cobre 2 más menos 0.2489 cobre, esto sí, ¿no? Cobre 2 más I, ¿cierto? Igual a 0.262 por la concentración del estándar final, que de hecho fue lo que calculamos arriba en la pregunta C, ¿cierto? Entonces, este valor ya lo conocemos. El que no conocemos es el cobre 2 más inicial. Bien, entonces restemos 0.5 menos 0.2489, ¿cuánto da? A ver, 0.24, esto sería 0,2511. Y esto lo multiplicamos 0.222 por la concentración del estándar final. ¿Cuánto es que nos dio? La parte C. Nos dio esto. Concentración del estándar final nos dio 1 ppm. Entonces esto es por 1 ppm. ¿Cierto? Entonces la concentración de cobre 2 más inicial va a ser igual a 0.262 sobre 0.2511. ¿Cuánto da esto? Aquí, como aquí hay 3 cifras significativas, aquí también tiene que haber 3. Aquí hay 4, aquí hay 3, entonces que reporte con 3. 1.04 partes por millón. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Simplemente un despeje matemático que basado en la formulita, la vieja y conocida fórmula, esta.
que pues usted ya conoce. Claro, Angie. Bueno, cuéntenme, muchachos, ¿qué otra pregunta hay? Apenas 7 personas. Nah. A ver quiénes son, no me veo. Anotemos. Ahí está Angie, Jonathan Morales, Johan Sebastián Pantoja, Johan Rojas, Carol Valentina, María Catalina Pechiné y Sofía Meléndez Rodríguez. Sofía, la 14, pero la 14 la que queda aquí por el Valle de Lilín. No, profe. A ver, entonces, esto pues yo ya lo puedo borrar, ¿cierto? Lo puedo borrar. Borremos esto. Bueno, de la 14. Imagínense, esto está desde el marzo 14. 14. Ah, este que está aquí. ¿No sigue más para acá? No. Este. ¿No? ¿Pues quién es? Lo copia, darle una foto. Ah, no, si lo copia. La 14. Dice, un electrovoltio, era como EV, ese cambio de energía de un electrón movido a través de una diferencia de potencial de un voltio. Ya ahí le dice la definición de electronvoltio. Y ese electronvoltio, pues, tiene un valor de 1.62 por 10 a la menos 9 coulombios. Por lo tanto, si lo expresamos como voltaje, es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Es por electrón, cuando uno quiere expresarlo así. Y eso va a ser igual a 96.49 kilojoule por mol de electrones, pues si lo traducimos a mol de electrones, no por electrón, sino a mol de electrones. Bueno, entonces listo. Entonces dice, use la distribución de Boltzmann para completar la tabla y explicar por qué el bromo no se observa fácilmente en la absorción atómica o la emisión atómica. Bueno, pues yo supongo que cuando uno vaya a aplicar esa formulita eh, de la distribución de Boltzmann que por ahí vimos al principio de esta clase de espectroscopía atómica, ¿se acuerdan que pues ahí uno tenía que, por así decirlo, por ejemplo, si utilizáramos, utilizáramos la vieja y conocida fórmula, porque aquí dice, use la distribución de Boltzmann para completar la tabla y explicar por qué no se observa fácilmente la absorción atómica. Entonces, en la tabla que aparece longitud de onda. O sea que con estos valores que tenemos acá, y en especial el del bromo, pues hagamos el del bromo que es lo que están explicando aquí. Y se aplica para lo demás, para el cobre, para el sodio. Bien, entonces, supongamos que lo hacemos, por ejemplo, para el sodio, por ejemplo. Deme un segundo.
que por aquí están, hay un ratón por aquí haciendo bulla. Bueno, entonces, ejemplo, aplicándolo para el sodio, queremos saber la longitud de onda, por ejemplo. Entonces, miremoslo acá. Entonces, decimos que la longitud de onda, pues ya sabemos que iba a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre el cambio de energía. Eso ya lo sabemos. Entonces, vemos que ahí la constante de Planck es igual a 6.6261 por 10 a la menos 34 joules por segundo, eso es lo que da la constante de Planck. Y eso lo multiplicamos por la velocidad de la luz, que es 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto lo dividimos por el cambio de energía. Entonces me están diciendo que la energía del estado excitado para el sodio en electronvoltios es 2.1. Entonces, si un electronvoltio vale 1.602 por 10 a la menos 19, como dice aquí, ¿cierto? Joules, ¿cierto? Porque esto es lo mismo, ¿no? Todo esto es lo mismo. O sea, esto lo queremos convertir a joules, se multiplica 1.602 por 10 a la menos 10 de Coulomb por un voltio, y eso me da 1.602 por 10 a la menos 9 joules por electrón. Entonces aquí me dice que la energía del estado excitado del sodio, en este caso, es de 2.1. Pues entonces, si son 2 electronvoltios, 2.1 electronvoltios, entonces ¿a cuánto equivale ese cambio de energía? ¿Cierto? ¿A cuánto equivale? Según lo que acabamos de ver. Ahí está la fórmula. ¿Cuánto vale? Por eso era lo mismo. Pero pues son 2.1 electronvoltios, no es uno solo, ¿no? Entonces sería 2.1, ¿cierto? 2.1 por 1.602 por a la 19. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué es igual? Por 10 a la menos 19 joules. Ahí está, porque aquí ya nos están diciendo, el papel electronvoltios. Ya nos están diciendo, nos están dando la formulita, miren. Aquí nos la están dando. Entonces, si tenemos 2.1 electronvoltios, ¿cierto? Entonces, eso es igual a eso que tenemos ahí, lo que nos dijo Angie. Listo, entonces, ¿cuánto da esto? ¿A qué es igual esta longitud de onda que nos están pidiendo acá? De hecho, aquí faltaría algo. ¿Por qué? Porque aquí está joules y joules se van, segundos y segundos se van, quedarían metros. Entonces, generalmente la longitud de onda la expresamos en nanómetros, ¿no? Esto sería, pasemos la conversión, y aquí sería por 1 por 10 a la 9 nanómetros, son 1 metro. Aquí valdría la longitud de onda ahí, entonces. Este 49, 45. Listo. Ahí está. Eso es lo que usted tiene que colocar aquí en el tablero.
en esta tablita, y en 90.5. Necesito. Sí, listo. Y así hace para lo demás. Ahora, si quieres saber, porque le estoy preguntando, use la distribución de uno para completar la tabla y explicar por qué no se observa fácilmente la observación atómica o la nación atómica. Miremos el bromo, ¿cierto? Están viendo el bromo. Pero hagamos lo mismo. Entonces, y ahorita aplicamos la famosa distribución de Borman, que es esto que está aquí, ¿cierto? A 2600 Kelvin y a 6000 Kelvin. Que aquí es por llama y aquí es plasma. Llama tiene que ver con la absorción atómica. Y plasma, como lo vimos hoy, viene siendo con la emisión atómica. Entonces, se aplica la planta de petróleo, la distribución de Borman, para precisamente explicar lo que están viendo ahí. Que el bromo no se observa fácilmente en la absorción atómica y en la emisión atómica. Entonces, vamos acá. La longitud de onda, por ejemplo, aquí en este caso, va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que es 8.04 la energía del estado excitado en el polvo del bromo. Entonces, acá tendría entonces esta diferencia de energía. Colocamos aquí. 1,28 por 10 a la menos 18. 18. Listo. Y aquí, pues, 6.62 segundo por 2.9979 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Hacemos la conversión a nanómetros. Entonces sería 1 por 10 a la 9 nanómetros a un metro. Entonces, ¿cuánto daría eso? En el caso, vamos aquí por bromo. Y en el caso del sodio. ¿Cuánto daría eso? ¿Te toca, perdón? Listo, ahí está. Entonces, esto es lo que da. Entonces, acordémonos de por allá, entonces, si estamos hablando de 155 nanómetros, ¿en qué rango del espectro? ¿De qué rango del espectro estoy hablando? Estamos hablando de 155 nanómetros. ¿Qué rango del espectro tenemos? Entonces lo vimos. Estoy hablando del visible, estoy hablando del ultravioleta, del ultravioleta al vacío, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Esta longitud de onda, ¿a qué rango del espectro pertenece? Note que para el sodio es el 509.5, o sea, estamos hablando del visible. El visible va de 380 hasta 700 más o menos, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de 155.1 nanómetros, ¿qué rango del espectro es? Debe ser el ultravioleta. Es el ultravioleta, ¿cierto? El famoso ultravioleta vacío. ¿Y qué pasa en el ultravioleta vacío? Pues que hay el nitrógeno y el oxígeno del aire absorbe, ¿cierto? A esa longitud de onda. Y por lo tanto, pues, tendrían que ser excluidos
esos dos a tener como un vacío, ¿cierto? Hacer vacío para que no haya aire dentro del compartimiento donde usted va a hacer la medición, y por eso pues ahí hay una interferencia, porque pues, la mayoría de equipos que vienen para analizar por ultravioleta es cuando se trabajan de 200 nanómetros en adelante, que ahí la interferencia del oxígeno y el nitrógeno del aire pues no es, ahí no hay interferencia de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El estado excitado va a residir en una energía que es muy alta, que no está lo suficientemente poblada o pues para proporcionar una intensidad adecuada para la emisión óptica, por ejemplo. Entonces ahí no se puede hacer nada en emisión, ¿cierto? Entonces, por esa razón, el bromo no se observa fácilmente en la absorción atómica. Usted, su estado pues necesita acción, ¿cierto? ¿Es claro eso o les quedó duda? El sodio se puede analizar así, porque está en el visible, su longitud de onda, pero el bromo en el violeta, pues ahí tiene interferencias por el digamos, una ancha en donde el nitrógeno, el oxígeno del aire, y lógicamente pues no va a dejar analizar. ¿Listo? Recordemos qué es absorción y qué es emisión. Cuando un átomo emite es porque está en un estado excitado y baja al estado basal. Entonces va a estar en un estado excitado de alta energía. ¿Por qué? Porque está a una longitud de 152.2 nanómetros, que significa que está trabajando en el ultravioleta. Pues el ultravioleta, recordemos que es bien energético. Entonces, si ese estado excitado reside en esa energía tan alta, que no está, digamos, lo suficientemente poblada como para proporcionar una, o sea, cuando hablo de lo suficientemente poblada es que haya una cantidad de átomos en ese estado excitado que sean lo suficientes para proporcionar una intensidad adecuada para la emisión óptica. Entonces ahí tampoco se podría ver. Y en absorción atómica, pues lo que les decía, de que el nitrógeno y el oxígeno absorben la energía ultravioleta y a esa longitud de onda, y pues lógicamente va a ser una interferencia pues para poder analizar el bromo a esa longitud de onda como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entienden? ¿O para ustedes eso es un trabalenguas? Compañeros. Bueno, listo. Y bueno, pues si uno quiere aplicar la formulita de Boltzmann, pues ya ustedes la conocen, ¿cierto? Acuérdense que eh, ese radio depende de precisamente cuando uno pasa de un nivel de energía a otro, ¿cierto? Por ejemplo, el electrón pasa del nivel, un ejemplo, por así decirlo, un nivel de energía 1S pasa al 2S, entonces ahí hay una longitud de onda en la cual se puede trabajar, ¿cierto? Porque hay una diferencia de energía. Pero a su vez ese electrón puede pasar de un nivel 2S a un nivel 3S o a un nivel 4S, por ejemplo. Entonces por eso se habla de estado de degeneración.
cuando dependiendo de, entonces por eso habla aquí de que el radio de generación del sodio es 3, ¿cierto? Porque es la relación de esta degeneración de estados, que es G asterisco sobre G sub 0. Y lo mismo para el cobre, en el caso del bromo es 2/3. Entonces usted aplica eso y dice, bueno, dice que N asterisco sobre N sub 0 va a ser igual a G asterisco sobre G sub 0, ¿cierto? Y esto lo multiplica por el logaritmo neperiano por el delta E por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, ¿cierto? Entonces reemplaza. Entonces ya le están dando degeneración de los estados, ¿cierto? Aquí este es el número de átomos en estado excitado y este es el número de átomos en estado fundamental. Entonces, ya tiene esa generación de los estados, que en este caso para el bromo sería 2/3, y lo multiplica por el cambio de energía, que ya lo hablamos, es sobre la constante de Boltzmann, ¿listo? Y lo multiplica por la temperatura absoluta. ¿Estamos? Eso es todo lo que tiene que hacer ahí. Ya esa formulita, pues ustedes también ya las conocen. Esa es toda la explicación del cuadrito. Entonces, bueno, aquí con esa fórmula, entonces dice, bueno, en absorción atómica, o sea, utilizando llama a 2600 Kelvin, que esa es la temperatura común que se utiliza, él reemplaza aquí por 2600 Kelvin. Y si trabaja con plasma, pues aquí ya sube a 6000 Kelvin. Entonces, usted lógicamente se va a dar cuenta de que va a haber un número de átomos en estado excitado superior a una temperatura mayor, ¿no? Listo, bueno. ¿Qué otra pregunta? Aquí en el ultravioleta, ¿no? Vacío. Pero pues ahí el problema es que para generar vacío es un problema. El aire es el que interfiere. ¿Qué otra pregunta, compañeros? Ahí 16. Esto es una curvita. Es una curvita. Podemos borrar. Bueno, aquí pues la 16 aparentemente es como larga, pero no es larga. Bueno, resulta que aquí dice que para medir el calcio en el cereal de desayuno se lavaron 0.251 gramos de Cheerios, o sea, una marca de triturados en un crisol a 600 grados en el aire durante 2 horas. El peso de la muestra es 0.521. Entonces pongámoslo aquí. Ponle el lapicito. 0.521. Ese es el peso. Bueno, el residuo se disolvió, entonces triturados en un crisol a 600 grados. Bueno, una calcinación ahí. El residuo clorhídrico 6 molar. Y se transfirió cuantitativamente a un matraz volumétrico y se diluyó. O sea, estos gramos se calcinaron y el calcinado se diluyó en 100 mililitros. Estamos hablando de calcinado porque está a 600 grados, se hizo la calcinación. Luego se transfirieron alícuotas de 5 mililitros de matraces volumétricos de 50. Entonces, ¿qué sucedió ahí?
¿Cómo llama ese tipo de método de curva de calibración? ¿Cómo se llama, compañeros? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué tipo de curva de calibración está trabajando? Si está diciendo que se toman alícuotas de 5 mililitros en matras volumétricas de 50. Y según lo que yo vi, son tres, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de la curva, o sea que son 8 matraces de 50 mililitros. Eso se llama adición estándar. O sea, recordemos lo de la adición estándar. Pongamos aquí los 8 matracitos. Aquí. Tiene aquí 1, 2, como en Plaza Sésamo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matraces. Y en los 8 matraces, según lo que dice ahí, colocó 5 mililitros de esa solución que se preparó a partir del calcinado. Lo tenía usted precisamente en un volumen de 100 mililitros. O sea, la solución madre, colocamos aquí solución madre, aquí tiene un matraz de 100 mililitros, ¿cierto? Y en esa solución, esta es en 100 mililitros, está la solución madre. Esto se va a descargar. ¿Cierto? Entonces, 100 solución de madre. Solución madre. De la muestra, ¿no? De la muestra. Entonces, de ahí se transfirieron de esta solución madre 5 mililitros a cada uno de estos matraces. Digamos que, pongámosle con letra roja, aquí se llevó a 100, digo con color rojito. Y entonces a cada uno de estos matraces le agregaste 5 mililitros con una pipeta volumétrica, ¿cierto? A todos por igual le agregaste 5 mililitros. Listo, ahí está. Eso es lo que hasta ahí nos dice el ejercicio. Digo, se transfirieron una alícuota de 5 litros a matraces volumétricos de 50. Entonces recordemos que estos son matraces volumétricos de 50 mililitros. Ponemos aquí 50 mililitros. Balones de 50 mililitros. Listo. Entonces, ¿qué más? Cada uno se trató con calcio 2 más esta que contenía 20 microgramos por mililitro, o sea, 20 partes por millón. Se diluyó a volumen con ácido, con agua, y se analizó por absorción atómica con llama. Listo. Construya un gráfico de adición estándar, y de hecho aquí lo decía, ¿no? Esto es una adición estándar. Y use el método de mínimos cuadrados para encontrar la intersección con el eje X y su incertidumbre. Encuentre el peso en porcentaje en cherios y su incertidumbre. Entonces, ya pues prácticamente, después de que usted entienda de que esto es una acción estándar, lo demás es carpintería. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que le agregó 5 mililitros a todos los matraces, le agregó 5 mililitros, ¿cierto? Que sea mejor. Hagamos 5 mililitros, ¿cierto? Y como dice ahí, de 20 partes por millón se le va a cada matraz, ¿no? Y aquí dice que para el primer matraz se le agregó, pongámosle con letra azul, para el estándar. Al primer matraz se le agregó 0,00 mililitros, ¿cierto? Al segundo patrón se le agregó 1 mililitro. Al tercer patrón se le agregaron 3 mililitros. Al cuarto patrón se le agregaron 5 mililitros.
Al quinto patrón se le agregaron 8 mililitros. Al sexto se le agregaron 10 mililitros. Y al otro se le agregó 15 mililitros. Y al último se le agregaron 20 mililitros. ¿Cierto? Y posteriormente pues se enrasaron, ¿no? Pues pongámosle aquí, aquí 0, aquí es 1, ahí como para que usted vea qué es lo que pasó ahí. Aquí se le agregaron 3, aquí se le agregaron 5, aquí se le agregaron 8, aquí le agregaron 10, y le agregaron 15, y aquí le agregaron 20. Vamos a ponerlo así y poblámoslo aquí con el negro. ¿Cierto? Entonces, digamos que esto va hasta acá arriba, ¿cierto? Estos son balones de 50 mililitros. Uh-huh. Y posteriormente, pues se enrasó, ¿no? Todos se enrasaron a 50 mililitros. ¿Cierto? Eso fue lo que usted hizo ahí. Y por eso se llama adición estándar, porque usted a la muestra le adiciona el patrón, excepto el primer patrón, no se le agrega, el primer balón más bien, el primer balón donde no se le agrega estándar. Listo, entonces ya, de hecho aquí está la tablita. Usted lo puede hacer de dos maneras. O hallando la concentración del calcio a partir del patrón. A estos patrones, usted les halla su respectiva concentración a estos patrones. O usted puede utilizar los mililitros. Por los dos lados usted lo puede hacer y llevar lo mismo, el mismo valor de la concentración de calcio. Entonces, de hecho, pues me dice que la de porcentaje, el peso de calcio de Cheerios, así se llama el famoso Cheerios. ¿Cierto? Entonces, listo, ya está la curva, vemos que se arma, porque es una medición estándar. Y pues aquí de esta solución madre es que parte todo el asunto que le agregan 5 mililitros a todos los valores. Bien, listo, entonces la curva de calibración. Entonces, para la curva, venga, yo copio aquí. Es 5, 10, 15 y 20. Son los volúmenes. Y la absorción son 31, 185, 200. 3, 572 y 723. Entonces abramos una de las todas las curvas de informes que me entregan. Pues miremos acá. Una punto es listo. Y aquí simplemente yo meto los valores. En este caso, como les digo, usted utilizar volumen o pueden utilizar la concentración. ¿Cómo lo quieren trabajar? Compañeros, ¿cómo lo quieren trabajar? ¿Con volumen o con concentración? ¿Sí están ahí?
Con concentrar, le da miedo. Simplemente calculémoslo acá. Bueno, con concentración, pues, en esos lápiz. Está. Con concentración, pues usted simplemente dice, bueno, mi patrón es en el caso del primero, ¿cierto? Pues ahí no va a haber ninguna concentración porque usted no le agregó ningún patrón. Entonces, armemos la tablita aquí abajito para que se vea mejor. Entonces, usted aquí a tener concentración de calcio, 2 más, ¿cierto? En ppm, coloquemos aquí ppm. Y la respectiva absorbancia, que pues va a ser la misma, ¿no? Lo único que vamos a pasar es ese volumen de estándar, lo vamos a pasar a concentración. Entonces te dice, bueno, ya sabemos que ese es el estándar, tiene una concentración de 20 partes por millón, ¿cierto? Entonces te dice, bueno, para el primer punto, pues es 0, ¿no? Como son 0 mililitros, pues lógicamente que no va a haber concentración de calcio 2 más. Para el segundo patrón, ahí sí ya decimos que 20 partes por millón, que es lo mismo que es el microgramo sobre mililitro, ¿cierto? De patrón se multiplica, ¿por qué? Por lo que, acuérdense lo que hablamos de concentración por volumen sobre concentración, la misma formulita, hace usted lo mismo, entonces aquí sería por 1 mililitro, ¿cierto? Sobre en donde usted lo va a diluir, perdón, 50 mililitros. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da la concentración de ese patrón? ¿Se saben de dónde sale esta fórmula, no? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Será que les olvida esa fórmula? Bueno, entonces, ¿cuánto me da la concentración para el segundo punto de la curva? 0,4 ppm. Usted coloca aquí 0,04, ¿cierto? Aquí pues la absorbancia pues la misma, ¿no? Punto 151, aquí es punto 185. Y así para los demás puntos. Entonces, simplemente reemplazar qué volumen esté aquí. Para el de 3 mililitros, ¿cuánto da? El patrón donde se utilizaron 3 mililitros de patrón. ¿Cuánto da ese punto de la curva? Es lo mismo, ¿no? Vamos a poner así. 1,2 partes por millón. Y aquí colocamos 1,2. Y eso es igual a 0,247. ¿Cierto? Entonces, sigamos bajando aquí. Bueno, para el siguiente punto, que es 5 mililitros de patrón, ¿cómo queda con la concentración? Bueno, entonces aquí es 2,0 ppm, aquí es 2,0. Y aquí sería 0,300 de absorbancia. Listo. Para el siguiente volumen, ¿cuánto me da la concentración del patrón? Sí, 8 mililitros. 3,2 ppm. 3,2 ppm. Listo. Y eso tiene una absorbancia para el de 8 de 0,388. Listo. Para el de que le sigue, 10 mililitros. Eso es exactamente 4,0 ppm. Aquí sería 4,0. Y eso tiene una absorbancia de 0,425. Listo.
que sigue, que es el de 15. Es 6,0. Les colocamos que para 6 partes por millón, la absorbancia es 0.572. Y por último, el de 20 mililitros. ¿Cuánto es? $8,0. Les pongamos aquí 8,0 y esto me da 0.723. Como les decía, por cualquiera de los dos métodos, bien sea utilizando la concentración o utilizando el volumen, o sea, usted puede utilizar o esta tabla, esta, o esta tablita, ¿cierto? Usted puede graficar volumen versus absorbancia, usted puede graficar también concentración versus absorbancia, y cualquiera de las dos gráficas me va a servir para poder determinar, en este caso, la concentración de calcio. Entonces, pues a ustedes no les gusta trabajar así, bueno, pero sí es bueno que aprendan por los dos métodos. Bueno, entonces, pero ya noto esto aquí en el papelito, estas concentraciones. A ver. Y en base a esto, entonces es que hacemos la curvita. Bien, entonces, 4, 6 y 8. Listo. Entonces, nos vamos para la curvita. Aquí está. Entonces, decíamos que la concentración aquí es 0. 0. Aquí es 0.4. 1.2. 2. 3.2. 4. 6 y 8. Listo. Y que las absorbancias son 0.151 y 0.151, 185, 2.245, 3, 88, 445, 572 y 0.723. Ahí está. Pongamos todas con el mismo numerito. Ahí está. 151, 185, 247, 300, 388, 445, 572 y 723, 0.4, no 2, 2, 3, 2, 4, 6 y 8. Bien, ahí quedó bien ya. Entonces, aquí tienen la curvita. Como pueden ver, le da la ecuación de la línea recta correspondiente a lo que los mínimos cuadrados me arrojan como resultado.